Hola. Buen día, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Perdón, no nos entendimos con la seña. Quiero saludarte en esta mañana y bueno, darle gracias a Dios por esta posibilidad, este privilegio que Dios me da, por estar aquí en su casa compartiendo su palabra, en este día tan importante que hemos tenido como iglesia, como cuerpo, que hemos estado juntos batallando, como bien dice la palabra, ¿no? Hemos estado desde tempranito, desde las 8, ahí juntos, unánimes en oración, en lectura, y ahora vamos a compartir un poco su palabra, ¿no? Quería preguntarles a todos en este ayuno, ¿cuántos tienen hambre? Y me imagino del otro lado, amén, ¿no? Con mucha hambre, pero esa hambre es de lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, vamos a alimentarnos con la palabra, ¿sí? Que es lo más importante que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿sí? En este día hermoso que Dios nos regaló, ¿sí? Y me imagino que ahí donde estás, seguramente Dios ha tratado con tu vida como conmigo desde temprano. Siempre que estamos en ayuno y en oración, Dios trata con nosotros de una manera especial, específica, porque apartamos lo que es terrenal para darle al Espíritu lo que necesita, ¿sí? Que es la oración, es la palabra, ese tiempo en comunión, en intimidad con nuestro Padre, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar compartiendo su palabra, ¿sí? Quiero contarte en breve. He tenido una experiencia con Dios ayer y en estos días, ¿sí? que nunca la he tenido a través de su palabra, ¿no? El Señor estaba tratando conmigo con lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Pero es un texto súper conocido, es un capítulo súper conocido, es un emblema para los cristianos, siempre lo vemos en las casas, en carteles, en cuadros, en remeras, ¿sí? Es un capítulo muy conocido. Entonces yo le decía a Dios, pero como que a veces nosotros, o al menos lo que me pasa a mí, buscamos un mensaje sofisticado, un mensaje distinto, ¿no? Y Dios me habló de la simpleza, como Jesús desde el principio a sus discípulos y en todo el Nuevo Testamento, siempre Él fue simple, siempre dio ejemplos simples y para que podamos entenderlos, ¿no? Y me hablaba de esa manera que no busque algo sofisticado, sino que Él es el que habla a través de su palabra, aunque sea un capítulo, un texto conocido, porque tal vez ahora cuando lo leamos pienses o diga, pero es un texto que ya lo conozco, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si no, cada vez que leemos algo o ya lo conocemos, tendríamos que arrancarla de la Biblia, pero si está permitido para eso, para que Dios nos hable siempre de diferentes maneras, ¿sí? Así que eso es lo que quiere Dios hoy, que nos podamos enfocar en su palabra, aunque sea una palabra conocida, ¿sí? Aunque sea una palabra que la tengamos de memoria, una palabra de cabecera, Dios quiere hablarnos hoy. Amén. Así que vamos a compartir el Salmo 23. Y dice así la palabra de Dios. Buen día para todos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! ¡Qué promesa que el Padre nos da hoy, ¿no? En este tiempo difícil que estamos pasando. Hoy como iglesia nos hemos juntado y unido a buscarlo, a buscar lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y nos deja este manual de instrucción a través de este salmo,
tan maravilloso, ¿no? Y que tiene tantas promesas. Pero el pastor en este tiempo viene ministrando en la dirección que está en nuestra decisión. Está en nuestra decisión tomar la decisión correcta, decidir, ¿sí? Estamos en tiempos finales, en tiempos que tenemos que como iglesia tomar la decisión. Entonces acá podemos ver que dice que el Señor es nuestro pastor, ¿sí? El pastor de pastores, Jesús es nuestro pastor, y nos deja esta simpleza como un pastor trata a su oveja, como un pastor cuida a su oveja, para que podamos nosotros entenderlo desde la simpleza. Aquellos que hemos tenido por ahí una experiencia en ese campo, mi abuelo siempre fue pastor de ovejas, ¿sí? Desde chiquito yo iba al campo y veía como mi abuelo, mis papás y mis tíos cuidaban a las ovejas todo el tiempo, desde la madrugada hasta la noche ellos los cuidaban, a darle el alimento específico que necesitaba, a darle el agua, a cuidarlo, a llevarlo por esas sendas de justicia, esas sendas Necesitamos nosotros tomar esa determinación y decir, sí, Jesús es mi pastor y nada me faltará. Y cuando Jesús dice nada, es nada. Cuando Dios nos dice nada, es nada. O sea, nada me va a faltar, pero yo tengo que tomar la determinación de que Él es mi pastor. ¿Sí? Así empieza el capítulo. Dice, el Señor es mi pastor. Está haciendo una declaración de fe. Eso es lo que hoy tenemos que declarar nosotros. Declararlo, creerlo, levantarnos en fe en este tiempo difícil que estamos pasando en general. ¿Sí? Declarar, decir, no, Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor y nada me va a faltar. Sí, nada me va a faltar. ¿Por qué nada me va a faltar? Y ahí sigue la palabra. Dice que Él lleva a las ovejas a esos pastos delicados y ahí los hace descansar. Ahí está hablando de la palabra de Dios. Sí, está hablando de lo fundamental que es la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo la palabra de Dios, si yo tengo a Jesús, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Por eso es importante creerlo. Como bien viene hablando mucho Dios a través del pastor y de todos los hermanos que comparten la palabra, que todo está en la decisión nuestra, en nuestra determinación, en creer, en levantarnos en fe en este tiempo, es decir, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar, Él me va a llevar por esos pastos delicados y ahí me hará descansar. La palabra de Dios nos hace descansar en los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que aferrar a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros leemos la palabra, si buscamos el entendimiento, eso es algo que Dios me viene revelando, que no es conocimiento, sino entendimiento en la palabra. Buscar y pedirle el entendimiento, humillarnos en ese sentido, decir, no soy yo, sino es el Señor que me habla a través de su palabra y que me guía. Acá podemos ver todas estas promesas y el trabajo que tiene Jesús como pastor en nosotros, pero si nosotros lo dejamos. Si nosotros lo dejamos y tomamos la determinación, sabemos que en su palabra Él nos va a hacer descansar. Dice que sobre aguas de reposo Él nos pastoreará. ¿Sí? Él es el agua de vida, Él es ese manantial. ¿Sí? Los pastores en ese tiempo y en la actualidad ¿sí? llevan aguas tranquilas para que la oveja pueda beber, para que pueda reposar. Para que ahí los pastorean, ¿no? Eso es lo que nos da Él. Él es esa agua, Él es ese manantial de vida, esas aguas tranquilas, esas aguas que sacian nuestra sed. Hoy el pastor soltó una palabra que en Don Celar hay un pueblo que necesita, un pueblo hambriento, sediento de justicia. Y un poco habla esta palabra, ¿no? O sea, acá está hablando de hambre, de sed, ¿sí? De justicia, pero eso es lo que sacia el pastor. ¿Sí? Nuestro pastor Jesús sacia todo esto. Él nos puede dar el descanso en la palabra, puede saciar nuestra sed a través del manantial que es Jesús. Él es el agua de vida, la vida eterna, ¿sí? Y Él nos lleva por sendas de justicia. Él nos guía por sendas de paz. Él nos guía por sendas de paz. Pero todo está en nosotros, la determinación que nosotros tomamos. Dice que andaremos por valles de sombra y de muerte, pero no temeremos. No temeremos mal alguna. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe estar en Él. Hoy estamos viviendo
tiempos difíciles a través de esta pestilencia, vos podés estar pasando por una enfermedad, puedes estar pasando por un diagnóstico médico malo, ¿sí? Puedes estar pasando por una escasez, por una situación familiar, ¿sí? Pero Él nos dice en esta palabra, si realmente creemos hoy, nos levantamos en fe, que Él es nuestro pastor, dice que nada nos va a faltar, dice que Él nos va a hacer descansar en su palabra, dice que Él va a saciar nuestra sed a través de Él, si nosotros dejamos, por eso Él le dijo a la mujer samaritana, si bebieras de mi agua, nunca más tendrás sed, jamás tendrás sed. La mujer samaritana bebía del agua de ese pozo, que significa el pozo, esa agua, la religiosidad, lo humano, lo terrenal. Pero si nosotros bebemos de las aguas de Jesús, jamás tendremos sed. Y si andamos por un problema, situación, circunstancia, enfermedad, y nosotros creemos realmente en Él y nuestra confianza está en Él, más allá de todo, no temeremos, no nos agarrará ese espíritu de temor, porque ya no somos esclavos, sí somos libres a través del sacrificio de Jesús. Por eso tenemos que clamar, como hoy decía el pastor al principio en la oración, clamar por nosotros, clamar por libertad, clamar. Y hoy es un tiempo de clamor, hoy es un tiempo que la iglesia se tiene que levantar, ¿sí? Unirse en un clamor, en oración, clamar los unos por los otros. Y ese tiempo hoy lo estamos viviendo como iglesia. Y como siempre, el pastor a través de Dios está profetizando la palabra, que los tiempos que vienen no van a ser muy buenos, sino al contrario, porque está escrito también. Está escrito que los tiempos que se aproximan no van a ser muy agradables. Por eso es importante poner toda nuestra confianza en el pastor de pastores, ¿sí? En el pastor, en el buen pastor, en el Rey de Reyes. En Él tenemos que confiar. Entonces vamos a andar por esos caminos difíciles de sombra de muerte, pero ahí va a estar el buen pastor. Si el pastor terrenal cuida a su oveja en esos lugares difíciles, ¿qué más el pastor que tenemos nosotros? Aquel que creó todo, aquel que creó al pastor, aquel que creó la oveja, aquel que creó los lugares esos, ¿sí? Esos lugares difíciles. Sí, todo fue creado por Dios. Sí, todo fue creado por Dios. ¿Qué más? Él, que es quien nos cuida, quien nosotros lo tenemos como pastor. Por eso es importante creerlo y declararlo en este tiempo. Dice que su vara y su callado infundirá aliento. Ahí está hablando de la corrección, de la disciplina. Eso es lo que sucedía con las ovejas, ¿no? Los pastores las guiaban, pero cuando había una ovejita ahí, ¿no? Ahí venía la disciplina de parte de Dios con el callado y la vara, ¿verdad? Y eso es lo que hace nuestro pastor a través de la palabra. Jesús, a través de la palabra, el Padre, a través de la palabra nos corrige, nos disciplina, ¿sí? ¿Pero para qué? Para un bien para nosotros, para una bendición para nosotros, porque nosotros como ovejas necesitamos ser guiados, nosotros como ovejas necesitamos ser disciplinados. Yo me acuerdo en el campo de mi abuelo, a las ovejas le ponían palos en forma de cruz para que no cruzaran los alambres, para que no se vayan para otro campo, para que no se pierdan. Las ovejas hacían eso, ¿sí? O sea, eso es lo que hace a través de esta palabra. Por eso nos deja ese ejemplo. Jesús a través de su palabra nos disciplina, nos corrige, ¿sí? Nos da dirección, nos da guía, y eso es lo que a nosotros nos da, ¿sí? Esa esperanza en el propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros, que es vivir una vida eterna junto a Él. Pero nosotros tenemos que tomar estas decisiones. En este capítulo hay un montón de promesas. Él dice que va a preparar un banquete delante de nuestros enemigos. Sí, eso, ahí podemos ver ese momento especial, ¿sí? Ese momento tan lindo que es lo que va a suceder, ¿no? Ahí enfrente de nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás y todos sus secuaces. Pero ahí el Señor está preparando un banquete para nosotros, ¿sí? Creo que hoy el pastor también un poco dijo, ayer compartíamos en la palabra, Jesús fue a preparar esas moradas, esos lugares específicos, lindos, preciosos para nosotros, ¿sí? Y el enemigo se va a retorcer cuando nosotros lleguemos a ese momento, ¿sí? Pero para eso necesitamos nosotros creer, saber que tenemos este pastor, saber que
Hay un pastor, ¿sí?, que es bueno, ¿sí? Acá un poco habla de la bondad en el último texto, ¿sí? Habla de que Él es bueno, pero nosotros tenemos que creerlo, tomar esta decisión en este tiempo que estamos pasando, saber que si nosotros hoy nos levantamos en fe y decimos, sí Señor, yo creo que vos sos mi pastor, yo necesito que me lleves a ese lugar de descanso, de reposo, porque nosotros solo no podemos, ¿sí? No podemos con nuestra fuerza. Por eso le dijo a Zorobabel, recordá que no es con tus fuerzas, no es con tu ejército, sino es con mi Santo Espíritu, ¿sí? Y todo el tiempo el Señor nos recuerda que no somos nosotros, que nosotros tenemos que ser ese barro en sus manos, y Él es el gran alfarero. Pero todo depende de nosotros. Depende que nosotros tomemos esta determinación, si queremos ser guiados, si queremos ser ayudados, si queremos ser direccionados por este buen pastor, o tomar la decisión de ser esas ovejas, de salir corriendo y cruzar los alambrados, ¿sí? Por eso siempre el pastor habla de las ovejas y los cabritos, ¿no? Pero es tiempo de tomar esta determinación, de decir, yo quiero ser esa oveja y necesito ser guiado, aunque tenga que el pastor usar el cayado y la vara, yo lo necesito. Al menos es lo que me pasa a mí, no sé si te pasa a vos, ¿sí? Mi parte humana, mi parte carnal necesita todo el tiempo ser corregido, direccionado, porque siempre tendemos a querer atravesar para otros campos. Siempre tendemos a perdernos. Por eso Él nos da el ejemplo de un pastor, ¿sí? No solamente a veces nos perdemos yéndonos de la iglesia, a veces estamos en la iglesia y nos perdemos. ¿Con qué? Con pensamientos, ¿sí? Con pensamientos. Por ahí a veces estamos aquí en la casa de Dios, pero estamos claudicando en dos pensamientos, ¿sí? Yo te lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces. Y si Dios permitió que yo esté compartiendo esta palabra, seguramente del otro lado puede ser, ¿sí? O va a pasar, o ya pasó, ¿sí? Pero si Dios permite que compartamos esto es por algo, ¿sí? Es por algo. Dios dice que va a venir a buscar a una novia con un vestido limpio, ¿sí? Sin arrugas, sin mancha. Entonces, es necesario en este tiempo que nos corrijamos, que dejemos que el buen pastor, a través de su palabra, nos corrija, ¿sí? Nos corrija. Por eso te vuelvo a repetir, a mí me sucede eso y muchas veces me ha sucedido. ¿Sí? A veces claudicamos en dos pensamientos, a veces queremos que las cosas sean como yo, o como vos, o como uno quiere, ¿sí? Con nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras formas, nuestros diseños, y no es así. Los diseños son de Dios, los pensamientos son de Dios, los criterios son de Dios. Todo es de Dios. Ya desde el principio Él nos creó solo para adorarle, solo para alabarle. Pero ahí desde el principio sabemos que Satanás distorsionó el diseño de Dios desde el huerto del Edén. Sabemos que Satanás siempre distorsionó lo perfecto que tenía, lo perfecto que Dios creó. Pero hoy estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús está tibia, porque lo que pasó Jesús por la cruz no tiene que quedar en vano, pero todo depende de nosotros, no es del otro. Yo te lo digo porque muchas veces me ha pasado de ver en el otro, pero no, soy yo. Por eso, así Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿sí? Y en este tiempo es algo que a mí Dios me está dando ese entendimiento. Cuídate de ti mismo, no es el otro. Soy yo quien determina, soy yo quien decide. Soy yo si yo me dejo encaminar, si yo me dejo disciplinar, si yo me dejo ayudar, ¿sí? Recordemos que todo lo que vivimos en esta tierra es un entrenamiento de lo que vamos a vivir en el cielo, ¿sí? Por eso Dios permite todo lo que permite que pasemos para que nosotros podamos crecer, ¿sí? Necesitamos pasar por pruebas para ser aprobados. Sí, necesitamos pasar por todo lo que pasamos, pero estamos en tiempos finales, en tiempos de tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones. Por eso arranqué diciendo que a veces buscamos un mensaje sofisticado o una iglesia que tenga un montón de cosas que nos llame la atención en nuestra carne, pero de nada sirve si nuestro espíritu está muerto, ¿sí? Porque todo lo que es terrenal va a quedar aquí en la tierra, dice la palabra, no lo digo yo.
Por eso es importante alimentar nuestro espíritu a través de la palabra. Ayer yo le decía a los jóvenes que, ojo que no seamos engañados, porque en los últimos tiempos dice, ¿sí?, que la iglesia misma va a ser engañada. ¿Sí? ¿Por qué? Por los falsos profetas, ¿sí?, lo que vienen a engañarnos a través de las cosas terrenales. Pero por eso es importante fijar los ojos en la cruz. ¿Y qué es lo que quiere Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos en esta tierra? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? ¿Qué es lo que piensa Dios de vos? Por eso es importante eso en este tiempo, ¿sí?, buscar la revelación de parte de Dios y escuchar a aquellos que nos guían, a aquellos que nos enseñan. Te lo digo por experiencia, muchas veces mis oídos estaban cerrados, ¿sí?, a la enseñanza de quien nos preside. Y eso es un error que cometemos. Si eso es un error que cometemos, ¿por qué? Porque está en riesgo nuestro espíritu, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Muchas veces nos hace perder las bendiciones que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Y tal vez nos quejamos después, así como el pueblo de Israel desde el principio vio las bendiciones de parte de Dios, pero ¿qué hicieron? Siguieron quejándose. Si eso es lo que no tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que nosotros pedirle a Dios y clamar a Dios. Clamar. Yo estoy en ese tiempo de clamar para morir y dejar que Él crezca realmente. El pueblo de Israel vio todas las bendiciones, vio cómo el mar se abrió, vio cómo los egipcios murieron en ese mar, sus enemigos, pero cruzaron el mar y a los 3 días tuvieron sed y se volvieron a quejar. Se levantaron en contra del siervo, se levantaron en contra del padre y así siguieron murmurando. El padre otra vez le da la solución a Moisés, le dice que tire una rama, un árbol a esas aguas que eran amargas, las aguas se endulzan, ¿sí?, beben otra vez y al tiempo otra vez empezaron otra vez a murmurar y a quejarse. Otra vez el pueblo, perdiéndose las bendiciones, ¿sí? Dios los bendecía, Dios le daba todo, Dios le dio columnas de fuego para que no tengan frío, le dio de comer, le dio de beber, y tantas cosas que hizo Dios en el desierto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces las situaciones, circunstancias y el enemigo, ¿sí?, hace que nosotros no quitemos la mirada de la cruz. Ese es el propósito de Satanás. Por eso tenemos que todos los días encender el altar familiar, ¿sí? Nosotros estamos en ese tiempo. El altar familiar es fundamental. Apenas nos levantamos, pedirle a Dios y orar y clamar, ¿sí? Y eso nos lleva a tener una comunión con Dios, ¿sí? Poner en primer lugar a Dios, más allá de toda circunstancia o situación, ¿sí? Saber que hay algo maravilloso que nos espera y es una eternidad con el Padre. Es una eternidad con Jesús, vivir una vida eterna con el Maestro, con el Pastor de pastores. Eso es lo que nuestro corazón tiene que anhelar y encenderse. Por eso, si nosotros enfocamos nuestros ojos en eso, toda situación no va a tener validez. Todo lo que estemos pasando no va a tener sentido. Todo lo que estemos pasando, el enemigo no va a truncar el propósito que tiene Dios. ¿Por qué? Porque nuestros ojos van a estar en esa eternidad. Así como lo que vio Josué y Caleb. Ellos vieron la tierra prometida. Los demás estuvieron atormentados, se asustaron, dijeron, no puede ser, hay gigantes. Pero ellos fueron diciendo que sí, que era una tierra prometida, que era algo que daba esperanza al pueblo. Y así tenemos que levantarnos nosotros en este tiempo, más allá de todo lo que estemos pasando, más allá de nuestras enfermedades, más allá de lo que estemos pasando en nuestra familia, escasez, situaciones, esta pestilencia que estamos pasando, que a veces no sabemos qué va a seguir sucediendo. Pero nuestros ojos tienen que estar en la eternidad, nuestros ojos tienen que estar en Cristo, nuestros ojos tienen que estar en el Señor de señores, saber que hay una esperanza. Dice que la tribulación es pasajera, es momentánea, pero lo que viene va a ser mucho mejor, Entonces poner los ojos realmente en Cristo, más allá que nos cueste, más allá, te lo digo porque a mí me pasa, más allá que a mi carne le cueste, poner los ojos en Cristo, poner nuestros ojos y nuestra esperanza en el Rey de Reyes, más allá de todo. Tratar, intentar, esforzarnos, seguir esforzándose en sujetar nuestra carne, porque todo tiene que ver con eso, con la concupiscencia de nuestro corazón. Lo que está en nuestro corazón es lo que nos hace caer, dice la palabra.
Sí, muchas veces decimos, es Satanás, pero no, es lo que está en nuestro corazón. Por eso siempre dice Dios que nuestro corazón tiene que estar sano, porque de Él mana la vida. ¿Sí? De Él mana la vida, por eso es importante que nuestro corazón tiene que estar sano. ¿Tenés algún problema? Pedí perdón. ¿Tenés algún problema? Perdoná. Eso va a hacer que tu corazón y mi corazón esté sano. Entonces, nada nos va a hacer caer, porque del corazón, de la abundancia del corazón es lo que habla nuestra boca. Sí, te lo digo por experiencia. Cuando mi corazón estaba contaminado con pensamientos, con esto, con lo que sea, por ahí ves a la persona y te dice algo, ¡ay! Saltás y te enojás. Pero cuando nuestro corazón está sano, es todo distinto. Es todo distinto. Es todo distinto. Y ahí empezás a ver las bendiciones de Dios, empezás a ver el respaldo de Dios, empezás a sentir cosas distintas, empezás a experimentar cosas distintas y es algo maravilloso. Es algo maravilloso, es algo que no tiene precio, experimentar cosas con Dios. Por eso, siempre tenemos que tener en cuenta de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos rescató, de esa inmundicia que hemos salido. Sí, yo tuve 34 años de mi vida perdido en todo lo que era vicios, en todos los vicios, en todos los excesos. No sé si hay algo que no he probado en mi vida. Pero desde que probé, desde que conocí este buen camino, es algo maravilloso. Sé que es un proceso, porque muchas veces queremos ya de un día para el otro cambiar, pero recordemos esto. Ayer yo le decía a los chicos que los discípulos de Jesús estuvieron los cuatro evangelios siempre escuchando y siguiendo a Jesús. Siempre escuchando y siguiendo a Jesús. Queremos saber cómo eran los discípulos, vemos los evangelios. Queremos ver cómo es un discípulo, vemos ver lo que pasó con el libro de los Hechos, ¿sí? Pero primero tenemos que pasar por el proceso, por ese proceso de aprendizaje, por ese proceso de que el maestro nos enseñe, de que el pastor nos guíe, para después hacer lo que dice la palabra, que vamos a hacer cosas mayores que Él, ¿sí? Pero por eso es importante eso, es importantísimo eso, dejarnos guiar, dejarnos enseñar. Así como dice la palabra que hemos estado leyendo, esa vara y ese callado infundirá aliento sobre nuestras vidas. ¿Sí? Que dejemos que Él nos guíe. ¿Sí? Así que bueno, quería compartir esta palabra poderosa de parte de Dios. Decirte que Dios te bendiga muchísimo en este día y que bueno, sigamos orando, sigamos estando en comunión hasta la 1:10 que van a estar cerrando este ayuno con una oración. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos pronto.